Hola, mi nombre es Santiago Llanes, soy estudiante de Derecho de la Universidad Libre. Este video está realizado para dar una explicación acerca de las falacias ejemplificando algunos tipos. Inicialmente deberíamos dar una conceptualización de lo que es falacia, que es un razonamiento equivocado. Hay un error en el razonamiento en el tipo de la argumentación. Cuando nosotros realizamos una argumentación, lo que buscamos es dar una conclusión. En la búsqueda de esta conclusión pueden haber fallas. Hay dos tipos de fallas que se pueden dar. Inicialmente, cuando se están utilizando premisas que no son verdaderas, son falsas. En esto pues conlleva que claramente la conclusión debe ser falsa, es decir, no es verdadera. La otra es cuando utilizamos premisas que no necesariamente tengan que ser falsas, pueden ser verdaderas, pero no implican la conclusión. Es decir, la premisa no tiene nada que ver con la conclusión. Este último tipo de falacia pues es más que todo respecto al razonamiento lógico, pues que no hay un correcto razonamiento respecto a esto. Determinar las falacias o poderlas detectar es muy importante porque estas tienen apariencia de verdad, lo cual nos hace persuadir fácilmente y creer que lo que posiblemente nos dicen es verdadero. Para ejemplificar este tipo de falacias he buscado dos debates, los dos dados en la W Radio. Uno con el tema de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, el nombramiento de algunos magistrados, quienes los debatientes son Gustavo Bolívar y María Fernanda Cabal. El otro es sobre la adopción igualitaria, llevado a cabo por Angélica Lozano y por Osvaldo Ortiz. Afán de Santos de entregarle este país a las FARC es todo. Además, un tribunal con personajes que tienen clara identificación con la ideología de izquierda, que no tienen ni idea del derecho penal, va a ser cero garantías para los militares y policías de este país. En este primer fragmento del video nos encontramos con dos tipos de falacia. El primero es petición de principio y el otro es contrahombre. El primer argumento falaz es decir que Santos quiere entregarle el país a las FARC. Al indicar esto, nosotros estamos concluyendo o se está suponiendo una verdad que aún no se ha probado o que se pretende probar, pero que en realidad no se ha hecho. Este tipo de falacia tiene una característica importante y es que generalmente la conclusión va en la premisa. Claramente, al decir que Santos quiere entregar el país a las FARC, ahí ya no habría como en sí ninguna premisa, sino ya se estaría concluyendo algo desde la misma premisa. El segundo tipo de falacia que nos encontramos es contra el hombre. En este no se ataca al argumento, sino se está atacando a la persona. Aquí se está atacando a los magistrados para la Jurisdicción Especial para la Paz. La mayoría de ellos son defensores de derechos humanos, con lo cual uno los ubica pues como de pensamiento de izquierda, por lo cual bueno, aquí este tipo de argumento está diciendo que todas las decisiones que se vayan a tomar van a estar viciadas porque ellos hacen parte de la izquierda. Entonces pues aquí se está atacando es como en sí a los magistrados y más no a su capacidad intelectual. Adicional a ello, que pues se está diciendo que ellos no tienen ningún tipo de conocimiento de derecho penal, cosa que también es falaz y también se estaría atacando respecto a la inteligencia de los magistrados. De condiciones a los agentes del Estado que a los guerrilleros que no van a pagar ni un día de cárcel. Entonces explíqueme usted, Gustavo, ¿qué dirán las niñas violadas, reclutadas a la fuerza, que es un secuestro, y muchas desaparecidas? ¿Qué dirán sus familias cuando vean a Pablo Catatumbo, asesino de niñas, Timochenko, y todos estos personajes, Iván Márquez, desde el Congreso sin pagar un solo día de cárcel? Aquí es mentira que van a pagar mínimos, como si pagaron los paramilitares, mínimos ridículos, ¿no? En el segundo fragmento del video nos encontramos nuevamente con la falacia petición de principio.
en el cual pues al decir que las personas que van a ser judicializadas en este tipo de justicia especial no van a pagar ni un día de cárcel, en el cual pues no está aprobado, y pues obviamente se está desconociendo la autonomía que va a tener pues esta jurisdicción. Eh, el otro tipo de falacia que encontramos es la falacia de apelación a emociones. En esta, pues, el argumento que está utilizando es generar lástima, generar pesar, apelando a una emoción que es el odio, utilizando a las madres de víctimas que fueron por parte de los guerrilleros, acerca pues de violaciones y pues de diferentes crímenes que les ocurrieron. Porque son unos burócratas que se han beneficiado precisamente de la plata de los estados. Ellos no están aquí pagados por otros estados, están pagados por nuestros impuestos. Ellos se quedan callados frente a muchos crímenes que cometen las guerrillas. Frente a otros sale el señor Todd Howland a decir... En el tercer fragmento y último del primer debate que vamos a exponer es una falacia contra el hombre de tipo circunstancial, en el cual se está considerando que la ONU, respecto a la defensa o respecto a la verificación que está haciendo con los acuerdos de La Habana, está viciada porque pues el Estado colombiano, como diferentes estados, están pues aportando para la sostenibilidad de esta organización. eh, Se está cometiendo una falacia al decir que la circunstancia del tributo que se le da a esta organización estaría viciada respecto a la verificación que está haciendo esta organización respecto al cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Es que hay falsos profetas que juegan con la religión. Nosotros los católicos, yo he sido formada por salesianos, he sido formada por las hermanas Millos de la Judicial Lealtad y he tenido la fortuna de respetar a los demás como son. Yo tengo muchas diferencias con X o Y persona, pero esa persona es igual a mí y tiene los mismos derechos, de modo que por eso trabajamos y con esa seguridad pueden saber que construimos un país para absolutamente todos. Los señores más conservadores, los señores más liberales, los que no tienen una filosofía política, son ciudadanos de Colombia y personas, y para ellos estamos. Osvaldo, decía usted ahora no somos iguales. Tres cosas, Adelante. incluyendo esa que me acabas de mencionar. Dijiste, Mercaderes de la Fe, te trajo una Biblia rosada, quisiera regalártela, pero pues básicamente es la de mi hija, porque la forma de principios. No creo que seas tan católica como dices, porque un católico cree en Dios, crees en Dios. Bueno, en la primera parte de este video nos encontramos con una falacia contra el hombre de tipo circunstancial, en la cual se está considerando la condición de la congresista por ser homosexual no puede creer en Dios. Este tipo de falacia generalmente se caracteriza por creer que de algún tipo de creencia que defiende un tipo de, una determinada persona no puede defender otro tipo de postura. Entonces aquí pues estaría Osvaldo cometiendo un tipo de falacia al creer o al generar una expectativa de odio al decir que Angélica Lozano por tener una condición de homosexualidad no puede creer en Dios. El artículo 42 sigue existiendo. Actualmente está escrito. Familia es un hombre y una mujer. Es el núcleo fundamental de la sociedad. Que se unan o por la voluntad de Interpretación, por supuesto, efectiva de una corte progresista. Va a poder decir hoy una cosa y mañana cualquier otra cosa. Pero por eso, a eso vamos, la verdad. Es una cosa. Al considerar que como la ley o la mayoría de familias está conformada por un hombre o por una mamá, por un hombre o por una mujer, estaríamos inmersos en una inapropiada generalidad en un caso particular, porque estaríamos desconociendo algún tipo de familias que no están conformadas de esta manera. La ley, y pues como el argumento que está utilizando es que la Constitución lo dice de tal manera, pero no se tiene en cuenta que esto es una manera de utilizar este argumento, una generalidad en caso particular, de manera inapropiada. Aquí nos encontramos en un tipo de falacia por accidente y pues de respaldo a la Corte Constitucional, que la interpretación de las normas no se debe determinar de manera exegética, sino se debe determinar de una interpretación teniendo en cuenta los presupuestos de la dignidad humana.
culpables de los vejámenes de la sociedad? Pues los 4.366 niños que están hoy en una institución del ICBF fueron abandonados por su papá y su mamá. Esa es la Y pregunta. es para ellos para los que ¿Me el está Estado usted debe encontrar diciendo la que los familia. enemigos de este proyecto son papá y mamá porque fueron los que abandonaron a los niños? A los niños que están para adoptar los abandonó su papá ¿Está y su usted mamá. en contra de papá y mamá, doctora mejor congresista? Juan Pablo, Aquí se está utilizando una pregunta compleja. Esta pregunta compleja se caracteriza por llevar en sí inmersa la respuesta. Al decir, está diciendo usted que los culpables son papá y mamá, está adicional de eso, utilizando un argumento falaz, que es la pregunta compleja, está generando una apelación de emoción de odio, que como pues ya sabido, la generalidad de las familias está conformada por este tipo de por este tipo de personas, y pues esto pues generaría o haría o persuadiría mejor a la familia o a este tipo de personas, pero de una manera emotiva, más no de una manera argumentativa. No sabe. Y no le interesa. ¿A qué temperatura usted de fiebre de llevar a un niño al hospital? esa pregunta no hace parte de un ¿Sabe o no proyecto sabe, doctora constitucional. congresista? No le voy a contestar porque usted está Que no lo desviando sabe. la discusión. Al decir que una persona, si no sabe a qué temperatura se debe llevar al niño al médico, eso no quiere decir que sea una causa para para considerar a esta persona como inapta para que pueda adoptar. Generalmente la causa falsa, que es un tipo de falacia, se considera que que la causa anterior no es la que realmente incide en la consecuencia o en la conclusión. En este caso, pues no hablaríamos tanto de una causa temporal, sino de una causa más como de tipo material, porque al considerar que si una persona no sabe a qué temperatura se debe llevar al niño al médico, no pueda adoptar, pues porque ya tendrá los mecanismos más próximos pues para poder determinar la mejor manera, y hay mayores criterios para decidir la aptitud de una persona al adoptar o no. Nuestros hijos nos montamos en esa película y firmamos esa iniciativa ciudadana, de participación ciudadana, porque nos duelen nuestros hijos. Es normal que un grupo de lobistas, activistas, sin hijos, necesiten ¿Cómo para así, satisfacer sin su propio hijos? capricho, motivar ¿Cómo iniciativas sí, como esta. Juan Pablo, que aclare? Y finalmente, como pues en todos los debates y generalmente pues de este tipo de argumentos de las personas que manejan este tipo de posturas, se está utilizando a la apelación de emoción. En este caso, la emoción del odio, en el cual pues se trata de persuadir a las personas en contra pues de unos argumentos sólidos y jurídicos. En este punto el debate se está hablando, se está discutiendo no de una igualdad respecto a las características de cada persona, respecto a los gustos, respecto a las preferencias. Se está hablando de una igualdad ante la ley y de una igualdad jurídica.